Buen día, Martín y Buen Mónica, día, buen y un día. saludo para la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias por este contacto. Bueno, no tenía pretensiones de condicionar su opinión con respecto a lo que dijo el presidente Javier Milei, aunque creo que muchos podemos compartir que no tiene ni pie ni cabeza hacer una comparación entre un fenómeno que empezó a pronunciarse, porque no es que empezó hace poco, pero ya en el 2014, 7 años antes de que se debata y se apruebe la ley en la República Argentina, con lo cual la realidad no es coincidente con lo que el presidente dijo en la jornada de ayer. Totalmente, la Ujú. tasa de natalidad, por un lado, viene decreciendo a nivel global, no solo regional y nacional, desde hace una década. Esto ya lo ha dicho UNFPA, que pertenece a los organismos Ujú. de Naciones Unidas y que son los que estudian precisamente estos temas. Y yo creo que tiene que ver con, bueno, un incremento en la autonomía de las familias, de las mujeres, de las personas capaces de gestar. ¿Qué quiere decir esto? Parte del cambio cultural que ha habido, propio del progreso, es que la conformación de una familia, la maternidad y demás, no ha dejado de ser un destino, afortunadamente, en la vida de Ujú. las personas, para Sí. pasar a ser un proyecto de vida. Aparte de eso, es a lo que ha apuntado la ESI, por ejemplo, la educación sexual integral, a que formar una familia, procrear, tener hijos, sea producto de una decisión. ¿Por qué? Porque eso implica responsabilidades. Entonces, Claro. me parece que estamos ante esa situación y debiéramos celebrarla. Por otro lado, me parece que hay algo que también es inocultable, que es cómo las condiciones de vida inciden en la decisión de formar una familia o en la planificación familiar. Y eso Ujú. también tiene que ver con la responsabilidad, Claro. porque si una asignación universal por hijos es de 154.000 Y claro. pesos, y cada vez más gente depende de la asignación porque no encuentra trabajo, a su vez se incrementa la deuda, esos son datos públicos, Sí. entonces es claro, y también es un síntoma de responsabilidad, es decir, no voy a reproducirme, porque la contracara es se embarazan por un plan, entonces cuando no se embarazan, el problema es que se embarazan, y ahora el problema es el aborto. Claro. Punto. Respecto del aborto, yo creo que es una estrategia que tiene el gobierno cada vez que se ven problemas, ¿no? Ujú. Ahora estamos justo en un mes donde la inflación no es cero, la economía no crece. Hoy hay una marcha en Buenos Aires en contra del endeudamiento de la población. Sí. Entonces, a su vez hemos tenido a la canciller reconociendo que se han incrementado las cifras de suicidio para que la Ajá. audiencia lo sepa. Sí, a Monteliva, la Eh, ministra de 20, Seguridad. Sí. sí, Sí, sí. 21,6% se ha incrementado la tasa de suicidio. 5.200 suicidios en Argentina en el último año. 14 por día, un suicidio cada 1 hora 40 en Argentina. Claro. No podríamos acordar como sociedad que si el presidente le preocupa la vida, debiera preocuparse de la vida de las personas. Claro, claro. Me gustaría volver, doctora. Hay algo que usted mencionó que me parece que es importante tener en cuenta porque tanto esta crítica al feminismo, si bien no lo mencionan, sabemos Sí. a qué sectores apuntan. Lo mismo que usted decía, lo de se embarazan por cobrar un plan, apunta a sectores vulnerables, ¿no? Sectores populares. Eh, a ver, o una o la otra, o se embarazan de más porque quieren un plan, o son los responsables de la caída de la natalidad. O sea, hay que decidirse también cuando vamos a contra un Es enemigo, ¿no? Exactamente, en cualquier caso yo creo que hay una elección de las mujeres, los Mm. feminismos como blanco de los ataques. Creo que eh, el enfrentamiento a lo woke o a lo que llaman batalla cultural no es otra cosa que una especie de foquismo estratégico desde la comunicación para desenfocarse de lo que verdaderamente tiene que rendir cuentas este gobierno. Y lo aclaro porque me parece que ni siquiera tienen convicciones férreas de defensas de algún derecho puntual. Y eso me parece que hace los ataques mucho más graves, porque son sin duda
sin ninguna convicción y funcionales a ocultar o a encubrir o a enmascarar el fracaso de un plan económico, pero también las desventuras de nuestro país. Tenemos un país que ha salido a la calle transversalmente en términos etarios a decir no, nuestro territorio no se vende. Bueno, ahí ha habido una primera resistencia, antes la hubo con la defensa de la universidad pública, pero bueno, el gobierno sigue sin cumplir con la ley de financiamiento. Entonces, ¿por qué hago esta enumeración? No por señalar agujeros del gobierno, sino por decir claramente, cada vez que el gobierno se ve en aprietos, toma los feminismos como blancos. Claro. Yo me alegro que el periodismo también lo advierta. Sí, es una estrategia que venimos viendo, la verdad, desde el 2024 en realidad. Doctora, para seguir enumerando, ¿no?, algunos argumentos en contra de lo que ayer expresaba el presidente Javier Milei, no, porque él mismo dice, la pasión por asesinar niños, cito textual, en el vientre de la madre nos está costando en términos de crecimiento y materia previsional. Yo ahí me parece que es importante hacer una salvedad. Ayer marcharon los empresarios PYME en Buenos Aires, algo que no es habitual que hagan, solicitando una ley de emergencia PYME, entendiendo que el sector que más puestos de trabajo genera en la República Argentina, que son las PYME, hoy está atravesando una crisis. Y en materia previsional, vemos cómo crece el empleo informal en detrimento, ¿no?, o la caída del empleo formal. Es decir, el problema ni siquiera es pensar a futuro en cuántos niños van a crecer y van a trabajar, sino si lo van a hacer en blanco, ¿no?, que es otro planteo. Absolutamente de acuerdo. A ver, estamos frente a decisiones de gobierno que han ido orientadas a desregular cualquier tipo de vínculo de trabajo, de relación de trabajo. Sabemos que todas las relaciones de trabajo son asimétricas en términos de poder. Y el contrato de trabajo ha sido una forma de acortar o equilibrar esa desigualdad. Bueno, cuando dice que le preocupan las jubilaciones, vemos a los jubilados marchar los miércoles y los muelen a palos. Le preocupan los trabajadores y vemos cada vez más desinformalización. Lo que tenemos que pensar que en realidad lo que quieren es obligar a parir para tener los futuros esclavos para la sociedad, ¿no? Porque la sociedad se está profundizando y polarizando en términos de riqueza. Cada vez menos personas disponen de mayor cantidad de bienes y servicios en detrimento del resto de la población. Entonces, bueno, los feminismos ya le dijeron, no nos vamos a prestar a eso. Claro. Si sabemos cómo razona el neoliberalismo, ojalá que el resto de la sociedad también lo comprenda. Claro. Me gustaría aprovechar, doctora, creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? El movimiento de ultraderecha a nivel internacional no solamente va en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y en otros puntos del mundo, sino también con los derechos políticos, ¿no? Hay un auge, sobre todo en Estados Unidos, de lo que se conoce como esposas tradicionales y que proponen que retroceder básicamente 100 años, ¿no? Que las mujeres no voten. Un voto por familia, y que esto lo exprese el varón o el padre de familia. Recordemos que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, a diferencia de nuestro país, pero sin duda, como vos señalás, tiene que ver con esa rémora oscurantista y medieval, te diría, ¿no? Quiere de subalternas a las mujeres. Bueno, pero pensemos en los últimos 20, 30 años, ¿cuál ha sido el rostro de las conquistas de derechos? Y bueno, son caras de mujer, entonces las mujeres somos las que estamos incomodando al poder, cuando pedimos un sistema integral de cuidados, cuando pedimos que se respete el derecho a decidir, pero también cuando advertimos que no hay que fragmentar las luchas. Entonces decimos, ojo, que quien le preocupa la tasa de natalidad es quien le quitó la posibilidad de jubilarse a las amas de casa. Digo, hay una crítica feminista permanente a la racionalidad burocrática neoliberal y ahí creo que hay una razón de por qué hay un avance también constante contra, es como retroalimentado, ¿no? Claro, pero bueno. Claro. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. No, a usted les mando un abrazo. Que tenga un buen fin de semana. Hablábamos con la abogada y profesora universitaria, la doctora Soledad Deza.